Hola, buenos días. A continuación, realizamos nuestra ponencia ejecutando el texto CODEVA, las comunidades indígenas y supervivencia. Bueno, este es un producto que pretende mostrar unos argumentos y visiones relacionadas al texto de trabajo de campo etnográfico con la Corporación para la Defensa de la Biodiversidad Amazónica, o sea, CODEVA, realizado por Eliana Herrera Huérfano y Carolina Quimbayo Gutiérrez, en el marco del proyecto interinstitucional en experiencias de comunicación, de desarrollo de biodiversidad natural y por ende de humana en Colombia. Este se realizó bajo la alianza entre convenio de la Universidad del Norte, Uniminuto, Santo Tomás y Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ahora bien, la región amazónica comprende el 42% del territorio nacional y se le conoce como el pulmón del mundo debido a su gran extensión selvática. En este viven 13 pueblos indígenas, dentro de los que se encuentran la Innabora, Barazano, Carijona, Cubeo, Miraña, Macuna, Tatuyo, Huitoto y Yucama, entre otros. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo surge CODEVA. Pues según el texto, CODEVA surge a partir de un mandato de los abuelos Cocama que se refrenda en un congreso de autoridades indígenas y profesionales de La Chorrera en 2001 y luego en la primera cumbre de abuelos y ancianos celebrada en Puerto Nariño en 2006. Asimismo, esta corporación se ha convertido en un punto de apoyo y asesoría para las organizaciones indígenas del trapecio. Con CODEVA han logrado recolectar recursos económicos para desarrollar diversos planes y proyectos en las comunidades y con los indígenas. Porque son las comunidades y los líderes tradicionales como los abuelos, los administrativos, los presidentes de asociaciones y los curacas, quienes de la mano con CODEVA van construyendo las acciones necesarias para su resistencia y supervivencia. Este trabajo de CODEVA está dirigido desde, para y con los pueblos indígenas del trapecio amazónico y se presenta en esta reflexión a partir de la comprensión de los procesos de empoderamiento que permiten una mejor organización a la acción colectiva. Y a pesar de estas dificultades, así como la comprensión de la puesta en marcha de los procesos de comunicación desde una perspectiva de la educación propia, pues se dice que durante la etapa de trabajo de campo de la investigación encontraron una conexión evidente entre la labor que desempeña CODEVA en la región y el nivel de empoderamiento de las comunidades y sus líderes. El texto afirma que las acciones adelantadas, impulsadas o apoyadas por CODEVA a lo largo de estos 12 años de existencia permitieron a los miembros de las comunidades del trapecio tomar control sobre los aspectos más importantes de su entorno y sobre ellos mismos. Un dato muy importante es que una de las primeras iniciativas de CODEVA para cumplir con su misión en este territorio y con este programa amazónico estaba relacionado no solo con la información, sino con la formación y la puesta en marcha del liderazgo indígena. Esta fue una idea de educación para las comunidades indígenas nacida en 2006. La Escuela de Liderazgo Indígena es recordada y vista por sus participantes como un gran avance para la representación colectiva, porque hoy varios de los participantes son los que lideran sus comunidades y las organizaciones indígenas. Y mientras duró esta escuela de liderazgo indígena, CODEVA formó 50 ciudadanos indígenas en temáticas como turismo en comunidades indígenas, administración, contabilidad, formulación de proyectos, legislación, derechos colectivos, jurisdicción, economía y producción sostenible. Esto les permitió que varios de los participantes se convirtieran en curacas, vicecuracas en sus comunidades y algunos de ellos en directivos de organizaciones indígenas del trapecio, entre otros. Y para quienes no saben qué es un curaca, según el texto, un curaca es el líder administrativo de una comunidad indígena. Bueno, y para continuar, como la Escuela de Liderazgo Indígena era un proyecto de formación que querían mantener durante bastante tiempo, CODEVA decidió publicar la experiencia mediante recopilación de memorias y soportes de la Embajada del Reino Unido de los Países Bajos.
Estos se publicaron para aquellos hombres y mujeres indígenas con potencial de líderes que quisieran capacitarse en el futuro. En el documento también se comparte una experiencia en la cual se muestra la historia de los pueblos indígenas que hoy rivieran la ribera del río Amazonas, en el territorio colombiano, y permite ver el logro de la pervivencia de quienes resisten frente a las prácticas de etnocidio y etnocentrismo de la mayoría de los colonizadores y conquistadores españoles. Y también se muestra la resistencia frente a las acciones de esclavización para la explotación del caucho entre los siglos XIX y XX, y también se muestra la lucha por defender sus territorios. El texto también menciona la minga y dice que este es un espacio de encuentro, deliberación pública y comunicación asamblearia de varias comunidades indígenas en Colombia. Eliana y Carolina tuvieron la experiencia de participación en esta minga de pensamiento para dialogar sobre el tema de la etnoeducación con el fin de reubicar los proyectos educativos comunitarios de dos instituciones educativas del trapecio amazónico. Esto les permitió evidenciar que en una minga la solidaridad está en juego y que la colaboración hace posible garantizar el sustento necesario para que todos los participantes de una minga tengan los alimentos, la vivienda y la manutención necesarios para estar 2 o 3 días fuera de su espacio vital. Es por esto que escogen la minga como punto de inicio de esta reflexión, porque representa la pervivencia de los pueblos indígenas del trapecio amazónico y es la muestra más clara de su resistencia. Es así como el autor nos llega a proyectar su postura durante el desarrollo del libro. Allí nos habla de los 3 escenarios históricos donde las comunidades indígenas tuvieron que actuar de forma de resistencia y de supervivencia para evitar que se acabara con la cultura y las características de sus comunidades. Primeramente, él nos habla de la época de la conquista, donde, valga la redundancia, fue la llegada de los conquistadores españoles a las nuevas tierras, y allí abusaron tanto física como psicológicamente de las personas, robaron sus riquezas, acabaron con la biodiversidad y igualmente intentaron inculcar en ellos los pensamientos y las visiones que las nuevas comunidades tenían. Después, la segunda instancia de resistencia y de supervivencia fue durante la esclavitud del siglo XIX al siglo XX, donde no se tiene una cifra exacta de la cantidad de indígenas que fueron atentados en esta época, por lo que también había la esclavitud de personas de menos recursos y de las comunidades negras, pero se cree en algunos estudios que más o menos estuvo entre 2.5 a 5 millones de personas de procedencia indígenas las que fueron obligadas a ser esclavos. Finalmente nos encontramos hoy en día con la tercera instancia, el tercer escenario, donde los indígenas han tenido que, desde el siglo XX, intentar buscar nuevas estructuras y nuevas metodologías para evitar que la llegada de la tecnología, de los medios de comunicación y de diferentes aspectos afecten. Por ello es que se han creado nuevas empresas de ayuda sin ánimo de lucro para estas poblaciones, y entre ellas está Codeva. Entonces Codeva ha intentado aliarse con los más ancianos y los que ya saben todo el antepasado indígena para evitar que se acabe con su cultura. Entonces empiezan a desarrollar diferentes estructuras que puedan ayudar para que ellos sean escuchados, para que ellos mismos se reconozcan y para que, aparte de todo, ellos mismos sepan qué acciones tomar de aspectos políticos y demás para poder ser escuchados. Entonces es allí donde aparece Codeva y empieza a crear diferentes recursos, diferentes espacios donde van a poder desarrollar esas costumbres a la mano de la tecnología y a la mano de diferentes herramientas que ellos tal vez no usaban por ese temor, pero que ahorita, con la explicación, con los estudios, con esa alianza, van a poder
que sea más efectiva esas enseñanzas que tienen los ancestros de las poblaciones. Entonces, él nos desglosa 4 puntos donde se reconocen y se estructuran herramientas para este apoyo. Recordemos que según datos de las Naciones Unidas, ellos forman más de 5.000 grupos diferentes en unos 90 países, que eso es más del 5% de la población mundial. Y gracias a ello, estas sociedades han aportado conocimientos únicos, han aportado formas de comprender el mundo de manera diferente, han ayudado a fomentar la paz y el desarrollo sostenible, e igualmente han ayudado a la biodiversidad de los lugares como es el Amazonas, que recordemos es el pulmón del mundo, no siga siendo acabado, no siga siendo extinto los animales y la biodiversidad que allí se pueda encontrar. Entonces, es por ello la gran importancia que es preservar estas comunidades, por todas esas características naturales y de desarrollo sostenible de una forma más limpia que nos puede ayudar y aportar a nosotros. Y aparte de todo, pues que igualmente nosotros necesitamos conocer esas historias, esas lenguas que son propias de estas comunidades. Respecto a nuestra postura con base al texto y autores que rectifiquen la importancia de estas sociedades, llega a colisión 4 puntos imprescindibles de las que nos manifiesta el autor. Primeramente, habla del empoderamiento, que es principal, ya que con ella ellos van a tener la seguridad, las herramientas, los recursos para poder hacerse escuchar, saber cómo hacerse escuchar, ver las metodologías correctas y las nuevas formas que van a hacer más fácil que su cultura y todos sus aspectos arraigados puedan ser correctamente llevados ante la sociedad y ante ellos mismos. Porque este empoderamiento, ¿qué va a hacer? Va a hacer que estas comunidades se reconozcan e igualmente puedan buscar las demás comunidades que no tal vez quieran llenarse de mayor conocimiento. Él nos citaba que Codeva ha ayudado a crear escuelas, ha ayudado a crear documentos y diferentes aspectos que han enriquecido a las comunidades indígenas para saber de la historia y para poder enseñar de una forma más asequible estas a sus jóvenes, que por acciones que se hicieron erróneamente, como es la llegada de la televisión, nos daba un ejemplo de cómo la llegada de la televisión había afectado a la juventud, puesto que en ese tiempo estaban dando novelas de violencia y ellos lo que hacían era copiar lo que veían en televisión y se olvidaban de todo lo que se les había enseñado, de todas las cosas de sus ancestros, de los abuelos. Entonces, que ese era el temor de estas sociedades para usar estas herramientas. Entonces, lo que ayudó fueron la creación de estos documentos, la creación de enseñar cómo usar correctamente estas tecnologías, lo que conllevaría a poder seguir resistiendo y su supervivencia para las comunidades indígenas. Después hablábamos de lo que sería la Organización para la Acción Colectiva, que es estos movimientos nacionales que buscan la supervivencia y resistencia de los pueblos indígenas mediante ciertos elementos. Pero recordemos cuáles son ejemplos de estos movimientos. Primeramente está la ONIC, que es la Maloca de los Pueblos Indígenas, la CIT, que es la Confederación Indígena de Tairona, la AICO, que es la Autoridad Indígena Colombiana, la OPIAC, Organización de Pueblos Indígenas del Amazonas Colombiana, y por último encontramos a la COICA, que es la Organización Indígena de la Cuenca Amazónica.
y entre muchas más, pero estas son las que más exaltan en el texto por las acciones que han llevado a cabo. Entonces, estos elementos que ellos han buscado que prevalezca son el territorio, que es un espacio sagrado para estas comunidades, ayudan a que prevalezca estos territorios, no es como que los acaben por las acciones que toman en sí, sino que ellos le tienen el respeto a la tierra, porque para ellos la tierra es la base de todo y la cuidan y la respetan. Entonces han podido como buscar movimiento, hacerse escuchar, para que se acabe con estas contaminaciones, con las afectaciones que le han causado a la biodiversidad de diferentes espacios. Según la FAO, los pueblos indígenas han sido un gran aporte para el progreso por su experiencia en la gestión de ecosistemas. Ellos han sido los que han aportado la diversidad biológica, sino también al patrimonio cultural y la seguridad alimentaria de la sociedad, recordando que ya casi son 370 millones de personas que se reconocen a sí mismos como indígenas en 90 países. Igualmente, ellos poseen el 80% de la biodiversidad a nivel mundial. Entonces esto nos exalta aún más la importancia de la preservación del territorio a mano de ellos, ya que bajo sus cuidados y el respeto que le tienen a estas tierras, han podido ayudar a preservar tanto especies como ríos, como diferentes espacios que eran afectados por las acciones individualistas de la sociedad. Segundo, hablamos de la espiritualidad indígena, que la espiritualidad indígena es lo que reafirma la vida cultural, es esta resistencia cultural de los conocimientos y de los saberes ancestrales. Tenemos que respetarla y arraigarla mucho, porque pues en sí es la base de estas sociedades que nos ayudan a tener mayor conocimiento histórico de lo que ha sucedido. La lengua y otras formas de comunicación que han sido para el texto el caudal de la construcción de sentido, el saber, la acción y el pensamiento, y la representación de la cultura y la identidad de estas comunidades. ¿Por qué es tan importante y por qué estamos de acuerdo a esto? No solo es importante por los aspectos propios de la comunidad, sino que aportan a la sociedad conocimientos únicos y formas de comprender el mundo de manera diferente. Además, ayudan a fortalecer la paz y el desarrollo sostenible por las acciones y las formas de ellos actuar conforme a problemáticas, al actuar con respeto hacia la biodiversidad. Ellos potencian la protección de derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas, puesto que junto a los aliados han podido hacerse escuchar de los gobiernos y del Estado para que entiendan su importancia, los identifiquen y les den herramientas para también poder participar de la sociedad en aspectos políticos, democráticos y demás. Además, son un impulso a la inclusión social y a la erradicación de la alfabetización, ya que ellos han ayudado a, como decíamos, crear estas escuelas de etnoeducación y autoconocimiento, autoeducación en la población, donde buscan las formas correctas para enseñar a los más jóvenes, no solamente explicándoles y ya, sino que por medio de la danza, por medio de cantos, por medio de diferentes espacios de desarrollo cultural de ellos, han podido enseñarle a sus jóvenes. Y por último, contribuyen a la diversidad de valores de cultura y de lengua, ya que recordemos que es importante preservar esta diversidad lingüística propia, en este caso pues de Colombia, para que pues entendamos el enriquecimiento cultural que esto nos trae, el poder preservar estas lenguas antiguas. El siguiente es la familia, ya que en él es el proceso educativo, puesto que pues al final de todo nosotros mismos sabemos que nuestros padres nos inculcan otros pensamientos, nos inculcan éticas y moralidad. Igualmente en estas comunidades también los padres van a enseñarle a la forma correcta, van a enseñarle la lengua, van a enseñarle los diferentes espacios, las costumbres que ellos tienen y demás,
Entonces por eso ya es la relevancia de hablar de este elemento. Después hablamos de la comunidad pueblo, porque uno se estructura también por los conocimientos que se observan en el diario vivir, en la comunicación que se da con otras personas. Entonces, para poder tú hacer esto de forma correcta, es necesario que la familia te eduque para tú poder hacer esas comunicaciones, e igualmente que esta sociedad y este entorno tuyo te enseñe las bases que los envuelve a todos de forma correcta y que sea efectivo todo, porque si se tienen claro por todos los participantes de la comunidad cuál es tu cultura, cuál es tu identidad, entonces no van a haber errores y van a haber flagelos en ella, sino que vas a poder tener ese empoderamiento al momento de hablar y al poder expresarte con ellos y hacia los demás fuera de tu comunidad de forma correcta y exitosa. Y por último, es el existir en las esferas públicas. Para existir en la esfera pública, el autor nos cita a Hernán Rodríguez, quien nos da 3 ámbitos necesarios en los movimientos sociales para este aspecto. Primero, el derecho a existir, derecho a decir y el derecho a dejarse ver. El derecho a existir es el autorreconocimiento, que recordemos es un pilar básico para poder tanto enseñar como para ser escuchados, porque primero tienes que conocerse a sí mismo para poder expresarlo, para poder enseñarle a otros, porque si usted no se conoce no puede hacer conocer a otra persona lo que usted no conoce en totalidad. El derecho a decir, participación en las luchas sociales, ahí se puede ver cómo se da la aparición de estas comunidades en medios de comunicación, y igualmente en instituciones, de las cuales se saltan mucho en el texto, que es la de Francisco de Orellana y la María Auxiliadora, las cuales son instituciones que han buscado inculcar y desarrollar esta aptitud en las personas. Después encontramos el derecho a dejarse ver, que en ella se da esta toma de espacios públicos para que se les reconozca y pues que no se les olvide la importancia de estas comunidades. Entonces ellos tienen que ir a lugares públicos, a crear ya movimientos, a montar para ya sean eventos y diferentes aspectos que puedan enriquecer tanto a esa comunidad como que la sociedad los vea y el gobierno los apoye. Hablamos también de las dificultades bajo problemáticas como es movimientos de fuerzas armadas no oficiales, los bajos recursos económicos, los intereses individuales que pueden conllevar a que muchos dirigentes de esas comunidades piensen primero en ellos y no tanto en la sociedad, y lo que hagan es más afectarlas por intereses de esas personas. Está también el flujo no efectivo de la comunicación entre las comunidades, la poca atención de las autoridades gubernamentales hacia ellos, y esto lo que hace es que no se les tenga como un respeto, un reconocimiento, y por eso es que se les da la pérdida de territorio, por eso sufren de acoso y demás aspectos donde los despordebajean, porque son una comunidad que no es tan relevante para algunas personas, ¿sí? Y por último, pero el más importante, es la perspectiva del desarrollo occidental, que lo que busca es inculcar en ellos toda la tecnología y todas las formas de vestir y aspectos que pueden afectar el desarrollo de esta resistencia de estas comunidades por su pérdida, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos occidentales de todas las tecnologías que ha conllevado, en vez de ayudarlos, ha sido, como hablábamos anteriormente en el ejemplo, que la juventud se interese más por ello
y pierda como esa base del amor a sus costumbres, la cual pues es necesaria. Finalmente, hablamos de la comunicación desde una perspectiva de la educación propia. Desde allí, pues obviamente la educación es la base del empoderamiento y el desarrollo de estas poblaciones indígenas, para así mantener los recursos culturales e igualmente recuperar esas tradiciones y costumbres y visión de la población indígena. Para ello se da una resignificación de la educación por medio de procesos etnográficos, donde él nos cita un ejemplo claro del PS, que es un proyecto de educación comunitaria, mediante el cual por medio de las costumbres, de las danzas, de los rituales de las comunidades, se enseña a la juventud todas sus culturas y su historia para mantenerla viva y demás. Un ejemplo claro que encontramos hoy en día es los procesos que ha conllevado la UNICEF con la fundación. Busca que mediante los medios de comunicación se puedan enseñar a los más jóvenes todas estas costumbres. Porque, ¿qué ocurre? Nos explicaban en testimonios que la juventud ya no recurría a los espacios de enseñanza que se llaman la amangua y la chaga, pero entonces la juventud ya no se acercaba a ellas. Entonces buscaron un recurso como la fotografía, crear productos audiovisuales para llamar la atención de los jóvenes y que ellos pudieran inculcarles todos esos conocimientos y visiones de una forma más didáctica para ellos. Todo esto lo que nos proyecta es como esa evolución que ha tenido que conllevar la educación hasta en esos aspectos que suponen que son arraigados a su estructura para poder ir inculcándose de forma efectiva en la sociedad. Bueno, y como lo decíamos anteriormente, durante la labor de trabajo de campo se identificaron varias dificultades vividas por Codeva y durante su proceso como organización indígena que potencia la movilidad social, entre ellas la consecución de recursos económicos, los intereses individuales de algunos líderes indígenas, algunos políticos y administrativos de la región, los flujos de comunicación no efectivos entre las comunidades y la presencia de fuerzas armadas no oficiales, y también la poca atención que presentaron las autoridades gubernamentales durante la gestión en estos inicios. Sin embargo, se centraron en explicar más a fondo una de las mayores dificultades identificadas por la organización, la comunidad y las investigaciones durante el proceso, y se trata de la constante lucha contra la perspectiva de desarrollo occidental y la imposición de las visiones de desarrollo occidentales que se inmovilizaron durante las organizaciones indígenas locales o el desarrollo propio. Estas la consideraron como una de las razones centrales que motivan a su resistencia. Algo para destacar es que desde el pensamiento indígena ellos decían que la globalización y la modernización se convierten en factores de desintegración de los pueblos y que al imponer ritmos, tiempos, conocimientos y valores, estos alteran profundamente el pensamiento integral y el trabajo que han construido y el que les queda por construir. Bueno, y para finalizar, el equipo, en busca de generar un replanteamiento y desarrollo estratégico de los espacios de educación en las comunidades indígenas colombianas, se tiene la intencionalidad por parte del movimiento Codeva en la razón amazónica de buscar la apropiación de las costumbres y haciendo que se autorreconozcan, pues sus programas impulsan a la pervivencia y resistencia de las comunidades, al tener unos planteamientos de trabajo pioneros en las instituciones educativas. María Auxiliadora y Francisco de Orellana, siendo referencias por otras comunidades indígenas, asimismo ayudan a garantizar los enfoques de derechos especiales para los grupos étnicos del Amazonas, apoyando con la consolidación propia de los indígenas, con una política propia, integral, para como lo dice el autor, una utopía de resistencia que nos permite avanzar. Con esta frase finalizo, espero les haya gustado nuestra ponencia y muchísimas gracias.